Queridísimos amigos del show de los seguros, estamos muy contentos porque esta es nuestra primer transmisión en vivo. Hemos hecho varias grabaciones, hay veces que pues decimos, no, ahora sí le vamos a corregir, ahora no vamos a poder, porque lo que digamos aquí pues va a quedar grabado. Y pues la verdad es que nos da muchísimo gusto incursionar en el Facebook Live, porque pues vamos a tener interacción con nuestro público, con la gente que nos ve, opiniones, etcétera, etcétera. Y desde luego contamos con la gratísima presencia, como siempre, de don Raúl Carlón Campillo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, buenas noches, mi querido Paco. Estamos en vivo, nos van a escuchar seguramente en vivo, pero será también buenos días y buenas tardes por si replican este video en algún momento del día, ¿no? Feliz de estar aquí en vivo, en directo, a todo color y con todas las ganas. Muchísimas gracias, Raúl, muchas gracias. En efecto, porque el podcast lo vamos a seguir circulando como tal, y pues ustedes saben que estamos en Google Podcast, en Spotify, en Anchor. El video va a estar también allá en YouTube, en Instagram, en el mismo Facebook, etcétera, etcétera. Y por todos lados ahí podemos estar en sus redes, y pues nos dará mucho gusto recibir, como hasta ahora, sus opiniones y sus comentarios, que hemos recibido algunos saludos y todo, cosa que nos da muchísimo gusto. Y a todas esas personas que se han tomado el tiempo de saludarnos, de mandarnos un mensajito, les mandamos un abrazo caluroso y con todo cariño. Y pues no sé cómo te sientas en esta transmisión en vivo, Raúl. Pues con mucha emoción, hasta la voz se me está cortando, pero me voy a reponer seguramente. Quien conoce al maestro Raúl, no le creemos. Muy contento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues hoy vamos a tocar un tema que, aunque lo hemos tocado varias veces aquí en el show de los seguros, es un tema que no podemos dejar atrás por la importancia, el peso que tiene, pero lamentablemente no se lo damos, Raúl. No le damos ese peso. Es una realidad de forma individual, y como que lo dejamos para después, lo soslayamos más tarde, más adelante. Aquí tengo unas cifras que ahorita les voy a platicar al respecto, pero como que no lo tenemos en nuestras prioridades de la agenda, Raúl. Así es, Paco. Lamentablemente no es un tema que forme parte de la lógica o inclusive de las pláticas normales que las familias tienen en la sobremesa. Y al respecto, pues una pregunta que lanzaríamos aquí para nuestra audiencia, nuestros seguidores. ¿Cuántos de los que nos escuchan ahorita vieron a sus abuelos jubilarse? ¿Y cuántos vieron jubilarse a sus padres? Y probablemente las respuestas que tuviéramos de esta pregunta nos darían pauta para ver que la conciencia de la jubilación es un problema histórico. No es un problema de hoy, es un problema que viene de antes, y con las modificaciones que ha sufrido el sistema de pensiones en este país, pues se ha venido agudizando, ¿no? Tienes información muy interesante ahí con datos duros, de números duros, sí, que pues dejan ver la realidad, ¿no? Fíjate que aquí tengo las cuentas administradas por las Afores. Estas cifras son al cierre de mayo del 2021, y pues no voy a leer por Afore, ¿no? Lo voy a leer el total. Los trabajadores registrados son 50,367,822. O sea, puros trabajadores registrados en las Afores, que no se me hacen muchos, Raúl. No, si consideramos que esos 50 millones son personas que trabajan para la iniciativa privada o para el gobierno, porque en esas cuentas individuales también están incorporados los del ISSSTE. Así es. Estamos hablando prácticamente de un 40% del total de la población, que son los trabajadores formales. 50 millones de personas que están registradas en una Afore son formales. El resto, pues ahí veamos de dónde sale el dinero, ¿no? ¿Cuánto será el resto al ojo por ciento, Raúl? ¿Cuánto será el resto que no tiene una Afore y que tiene una vida laboral? Cuando menos son 40 millones, Paco. 40 millones más. 40 millones. Esos 40 millones que no tienen una Afore
y que no tienen un plan de retiro, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque es un problema grandísimo, ¿no? Así es, el problema es doblemente grande. Primero porque los trabajadores que no tienen una Afore no tienen un modelo o una estrategia preparada para jubilarse. Y segundo, porque esas personas tampoco tienen ahorros. Quiere decir que la única forma de subsistencia van a ser las dádivas, y perdón por dar esa palabra, pero es la realidad, las dádivas que provienen del gobierno federal. Y no hay que olvidar que esas dádivas salen de recursos fiscales. Quiere decir que el problema no es del gobierno, el problema es de todos, porque todos vamos a tener que fondearlas, ¿no? Vamos a tener que apoquinarle ahí al asunto para que salga. Pues no sé si salgamos siquiera raspados, Raúl, porque es un problema muy grande y no habrá recurso para que se le pueda destinar a esos otros 40 millones que estamos suponiendo que no pudiesen tener una Afore o un plan personal de retiro. Así es, y lamentablemente son gente que tendría acceso a abrir una Afore, porque hoy puedes abrir una Afore cuando tú vas directamente a hacerlo. Tú te puedes dar de alta en el régimen voluntario del Seguro Social y pagar la cuota que corresponde a retiro, cesantía y vejez. No te exigen que estés inscrito por un patrón, lo puedes hacer de manera directa. Sin embargo, hay gente que no tiene esa conciencia, por lo que decíamos hace un momento, no vieron jubilarse a sus padres o a sus abuelos, o definitivamente los padres y los abuelos dependen de esas ayudas, de esas pensiones universales, que cada vez que cambia la administración pública se inventan una nueva pensión universal, pero nunca nos dicen cómo se fondea. Y ese es el principal problema, ¿no? Como que ahí está, ¿no? Donde, como dicen en mi pueblo, donde la marrana tuerce el rabo. Porque, fíjate, tengo aquí algunos datos que conseguí, pues de una Afore precisamente, de Profuturo. Hicieron una encuesta, que por cierto está aquí llegando Nati Rojas, que nos está viendo y que nos manda saluditos. Le mandamos un saludito a Nati. Claro que sí. Nos escucha desde Venezuela, Raúl. Ah, perfecto, pues un abrazo hasta Venezuela. Dice, en la encuesta que hicieron estos señores de Profuturo, entre las personas encuestadas, vimos que no he pensado en el futuro, la pregunta, el 72% prefiere resolver su presente a pensar en su retiro. El 72 personas de las encuestadas, y el 45% siente ganas de gastar el dinero en cuanto lo ahorra, o sea, junto para algo que ya tengo destinado quizá, ¿no? Junto para la estufa, junto para el carrito, etcétera, etcétera, pero no va más allá del ahorro. Así es precisamente lo que comentábamos hace un momento. Si yo no vi a mi abuelo ahorrar durante toda su vida para su jubilación, si yo no vi a mi padre ahorrar durante toda su vida para su jubilación, entonces yo heredé esa conducta financiera perniciosa en donde dinero que llega, dinero que tiene un destino. Ajá. Y cualquier destino es mejor que el ahorro. Y bueno, pues ya estamos viendo que esa situación se nos va a revertir. Hoy el pasivo de pensiones que tiene el país como país, solamente en Seguro Social, en ISSSTE, en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad, representan más de 9 puntos del PIB, 9 puntos del Producto Interno Bruto, solamente esas 4 entidades. ¿Te puedes imaginar la cantidad de dinero que se va a hacer necesario para poder jubilar a ancianos como yo, cuando pues la próxima semana tenga yo derecho a pensionarme, ¿no? Pues si yo no ahorré, el gobierno me va a mantener. Y esa práctica de que el gobierno me mantiene es lo que nos tiene con ese tipo de actitudes y pensamientos en la juventud, ¿no? A eso me refería, Raúl, de que pues no va a haber dinero que alcance. Bueno, esa es una. Y la otra es que las Afores como tal acaban de cumplir 25 años y ya están a la puerta los primeros que van a, vamos a llamarle, a gozar de su ahorro a través de la Afore.
Así es, en realidad cumplió 24 años el 1 de julio, hace Ok. escasamente 8 días, pero el próximo año cumple los 25 años, que son los que la ley del 97 había puesto para que la gente pudiera alcanzar una pensión siempre que alcance 60 años de edad y 1,250 semanas cotizadas, que son los 25 años. Si analizamos la composición de las cuentas individuales, pocos, muy pocos, alarmantemente pocos, van a ser los que van a poder jubilarse con pensiones superiores a los 9,000 pesos mensuales, Paco, Oh, porque los saldos no alcanzan. esa es una cifra muy corta, Raúl. ¿Quién vive con Es 9,000 correcto. pesos? ¿Quién vive? Pues a lo mejor puede vivir un joven de 18 años que todavía vive en su casa, que no tiene que pagar renta, que no tiene que alimentarse. Él, o sea, sí se alimenta y vaya que lo hacen, pero no a sus propias costillas, ¿no? Y se tiene que vestir y se tiene que mover y tiene subsidios. Esos subsidios van a desaparecer en algún momento y como no tiene la práctica del ahorro, pues lamentablemente los 9,000 pesos no le van a alcanzar a los 60 años para poder No, pues vivir no. dignamente. Así No, y es. sobre todo esa edad, Raúl, cuando pues los gastos, tan solo las medicinas, ¿qué costo tienen? Las medicinas, el alimento específico, la dieta, quien tenga alguna enfermedad tipo crónica, etcétera, pues no, bueno, no sé, tal vez mi mente se bloquea al pensar que pudiese hacer la vida familiar o si todavía estoy con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa y tener que compartir 9,000 pesos al mes es, bueno, no sé ni qué calificativo existe para eso, Raúl. Así es lamentable, es triste, pero no hemos aprendido, Paco. El aprendizaje ha sido muy, muy, muy bajo y tardamos 24 años en darnos cuenta de que los saldos que hay en las cuentas son Así insuficientes. es, ¿Cuántos años más nos va a tomar así darnos cuenta es. que hay que ahorrar? De ahí la importancia de la estrategia de jubilación. Fíjate que en esta misma encuesta que te leí hace ratito, había una pregunta que decía, tengo más gastos. El 53% de la gente entrevistada no cree tener dinero suficiente para ahorrar. Suponemos que nunca nos alcanza. Como que es una mentalidad, como que está en nuestra cultura, Raúl. Y el 16% ve el ahorro como un sacrificio. Así es, lo que ocurre es que así se ha presentado el ahorro. Y el ahorro es un sacrificio porque te limita en Ajá. la práctica de consumo. Seguramente, no sé si a ti te tocó todavía en la primaria, que se promovía el ahorro Sí. a través de esas planillas que había que Ajá. llenar. Y era un entusiasmo que teníamos de llenar Sí. la planilla. Sí, Se cierto. presumía la planilla ahí en el Exacto. recreo y, Sí, sí, oye, sí. ya viste a Paco que ya llenó la planilla y tú todavía no. Ah, pues yo me voy a apurar para ganarle a Paco. Y en algún momento eso se cambió por la cooperativa, por lo que se vende en la cooperativa, por los tenis de marca que trae el compañerito de enfrente, por la mochila de marca que trae el compañerito de atrás, por el coche donde traen al compañerito a la escuela o por el teléfono celular que hoy es como Liverpool, forma parte de tu vida, ¿no? Oye, y los tenis que se usan, o sea, yo cuando era un niño, paréntesis, cuando yo era un chavo, mis padres me compraban tenis porque era lo barato. Era ¿Sí? barato, era más barato que comprar unos zapatos. Hoy salen más caros que los zapatos. Hoy he visto tenis de 3, 4, 5, 6, 7,000 pesos, Raúl. Sí, 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 y esos abundan, ¿eh? O sea, por eso no hay dinero para ahorrar y por eso se siente que el ahorro es un sacrificio, porque quitarme 7,000 pesos para guardarlos en una cuenta mugrosa en lugar de traer unos tenis de marca, pues no es vivir. Esa concepción de vida consumista es la que atenta contra la práctica del ahorro que en su momento tú y yo pues comprendimos y conocimos de chiquitos, ¿no? Sí, me gustaba cuando nos juntaban ahí el escritor y la maestra llegaba con unas cajas a sacar lo que habíamos ahorrado, Raúl.
Sí, Y era, sí. ¿tú cuánto ahorraste? No, ya sacábamos cuentas ahí cada quien con cuánto había ahorrado. Te manda saluditos, perdóname que te interrumpa rápido, déjame decirte. Manda saluditos CG Mireles, que me pregunto, ¿qué significará el CG Mireles? Aquí estaba platicando aquí con el productor, porque nos mandó un saludito ayer. ¿Qué será? Sí. Entonces nos pusimos a elucubrar. Carlos Gerardo, no sé cuántos más, ¿no? Sí. O Pero Cecilia Guadalupe. no, porque es caballero. Ah, es caballero. Okay. Le mandamos un abrazo a CG Mireles, que le agradecemos mucho, y nos pone, me acuerdo que los lunes era la cuota del ahorro. Sí. Y además llegabas de gala los lunes. Sí. Y con la lana puesta, los moneditas puestas para guardarlas y para que te dieran tu cupón que iba a la planilla. Ajá. Entonces, eso era lo lindo, lo rico, y se promovía el ahorro. Pero usabas los mismos tenis durante 2 años. Ya al último año, bueno, ya hasta tenían su propio aroma, eran rascahuele los tenis, ¿no? Pero no había necesidad de comprarse otros. Porque estábamos acostumbrados a terminarnos lo que empezábamos, Raúl. Porque yo creo que también era una cultura, o sea, empiezas con esto y terminas con eso, ¿no? Yo recuerdo que pues me compraba unos tenis y si no me gustaban, como que me decía, pues vete haciendo la idea porque por lo menos 1 año los vas a tener, ¿no? Entonces, aguantarse. Entre la encuesta rápido, ¿alguien más me ayudará? Fíjate, entre la situación del ahorro, ¿alguien más me ayudará en el futuro? El 62% piensa que Dios ayudará al momento de retirarse y el 49% cree que sus hijos serán responsables de ellos en su futuro. En estas dos cifras veo la situación de las creencias. Que siempre nuestros decisiones, el camino que elegimos, se rigen por lo que creemos, por lo que nos enseñaron a creer, y por eso es las decisiones que tomamos, Raúl. Así es, Paco. Habíamos comentado en programas anteriores que la creencia marca la conducta. Y la conducta, cuando se generaliza, marca la norma. Y la norma, cuando se generaliza, marca la cultura. De manera que para modificar la cultura necesitamos cambiar las creencias, ¿no? Y es que antes, ya nos resolvió aquí el asunto CG Mireles. Es Carlos Gerardo. Pues un saludo a Carlos Gerardo Mireles. Te mandamos un saludo, Charlie. Permíteme que te diga, Charlie. Resumimos el asunto. Paulina García también nos está viendo por el Facebook Live y les mandamos un abrazo. Bueno, también el señor productor nos está viendo. Sí, abrazo también al señor productor. Bueno, ya se me fue la onda lo que te iba a decir. A ver, espérame, ya la edad ya no me sube bien el agua al tinaco, pero bueno, la onda es que no estamos acostumbrados a ahorrar, dejamos esto para después. Lo que te iba a decir, ya me acordé, que antes las familias eran un poco más numerosas que ahora. Yo nací en una familia de 5 chamacos, eran mis padres y 5 chamacos. Y antes de eso, pues en las familias anteriores a la nuestra, eran familias de 12, 13, 15 integrantes. Y pues de alguna forma se podían hacer cargo de los padres, de los abuelos, ¿no? Porque pues entre todos juntos le echaban bola al asunto, ¿no? Pero hoy no, Raúl, hoy es otra realidad total. Así es, Paco. Y algo importante de aquellas épocas es que esas familias de 12 integrantes tenían una sola fuente de ingreso, que era el proveedor. Sí, cierto. Porque mamá tenía que esperarse en casa, pues atendiendo a la prole, no había otra forma. Pero había un solo coche o no había coche. Una sola televisión o no había televisión. El teléfono era fijo y no había juegos de internet, no había juegos de video, etcétera. Había canicas, había yoyos, había trompos, había piedras que se utilizaban para jugar avión, o alguna de estas juegos de jovencitos, de niños, en donde con unas llantas agarradas de la basura, armabas una avalancha y te azotabas contra el primer carro que pasaba enfrente de tu casa, ¿no? Esa era la diversión. Así y por eso alcanzaba, Hoy no. Hoy tenemos destinado para todo tipo de cosas y estamos dejando el ahorro pues para otro tiempo, para
ya tendré la oportunidad, ahorita tengo que resolver este asunto que tengo aquí y confundimos lo importante con lo urgente, Raúl. Así es, Paco. En algún momento perdimos esa brújula y lamentablemente ya van varias generaciones actuando de esa forma. Si no se corrige el rumbo, pues los jóvenes que hoy están empezando su vida laboral van a tener una jubilación verdaderamente precaria, ¿no? Estas cifras de las que nos hablas, y nos hablaste de las cifras más altas, ¿eh? El que se retire con las cifras más altas a través de una Afore tendrá 9,000 pesos. Pero sí, el que tenga las más bajas, no sé cómo va a estar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo comprender, aprender o darle importancia a la situación de mi ahorro, de mi Afore, al que tiene Afore, Raúl? Porque estábamos hablando de personas que no tienen Afore, de que no tienen una cuenta de ahorro, que no tienen un plan personal de retiro, y entonces, pues como diría la palabra, será el lloro y el crujir de dientes cuando llegue ese momento. Es correcto, Paco. Y además de todo, probablemente en el pasado la ley original data de 1943 y se modificó hasta 1997, pero la modificación de mayor peso antes de la del 97 fue en 1973. En el 73 ya teníamos una demografía distinta a la de 1943 cuando nació el instituto. Y en 1997 teníamos una radicalmente distinta que la de 1973 cuando se modificó esta ley de seguro social. ¿Qué cambio tan importante fue el del 97? Yo me atrevería a afirmar que fue solamente uno. El gobierno te hizo responsable de tu propia jubilación al darte una cuenta individual. Y eso no ha sido comprendido por mucha gente. Tan es así que la cuota que paga un trabajador, la cuota que paga él para su pensión, para su jubilación en la cuenta de retiro, cesantía y vejez, es solamente el 1.125% de su salario que está cotizando. ¿Quién en su sano juicio puede alcanzar a dimensionar que se va a jubilar bien aportando el 1.125% del salario con el que lo tienen inscrito en el Seguro Social? Y esta situación permitió a la población pensar, identificar que el responsable de jubilarme es el gobierno, es el patrón. No, el responsable de jubilarse eres tú. Y tú eres el que menos aporta. Para acabarla, adelante. No, dime. Para acabarla, y no digo lo demás porque se oye muy feo, pero para acabarla, de redondear, se modificó un decreto promulgado el año pasado, en donde se reduce el número de semanas que necesitas tener cotizadas para poderte jubilar de 1,250 a 750 semanas. Eso quiere decir que hay gente que empezó a cotizar en 1997 que hoy ya se podría jubilar. Dime si le va a alcanzar con el 1.125% de sus cuotas. Son pesos. No le alcanza, son pesos. Entonces, ahí es donde está el problema de esos 9,000 pesos que hablábamos hace un momento. No nos hemos hecho responsables de nuestra jubilación, a pesar de que las cuentas para jubilarte son individuales desde hace 24 años. Con todo esto que platicamos, Raúl, y a lo mejor me voy a ver así un poco, difícil, ¿no? La necesidad de estar hablando de esto, porque, como decíamos al principio, no le damos el peso que tiene, no nos imaginamos lo que nos viene, y la verdad es que es un buen método la situación del Afore. No quiero decir si sea el mejor o sea el peor, porque hay planes personales de retiro que ya hemos hablado aquí, que el maestro Raúl ya nos ha explicado aquí a profundidad, etcétera, etcétera.
pero de todas maneras tenemos que insistir en el tema porque tenemos que darnos cuenta, ya ni siquiera como una necesidad, como una obligación, Raúl, tenemos que darnos cuenta, no sé si podamos ver un poco más allá de nuestra nariz y dejar de ser miembros del consumismo para pasar a ser miembros del ahorro para que pueda tener ese consumo cuando más lo necesite, Raúl. Es correcto, Paco. El problema fundamental está en la cultura del consumo. En este país se percibe y se evalúa el progreso por el coche que traes, por la ropa que usas, por el celular con el que te comunicas y hasta por las escuelas a donde estudian tus hijos, aunque todo lo debas. Nadie tiene por qué enterarse que todo lo debes. Pero cuando sales a la calle con un coche maravilloso, estupendo, pues todo el mundo te aplaude, te recibe. Oye, ¿cómo has progresado? Mira nada más qué coche. Traes hasta guardaespaldas. No, son los abogados que me vienen persiguiendo para quitarme el coche. Porque lo debo. Pero la gente percibe el progreso a partir de la capacidad de consumo, no a partir de la capacidad del ahorro. Si los jóvenes de hoy hicieran lo mismo que hacíamos tú y yo los lunes en la primaria, de presumir lo que estabas ahorrando y tus planillas de cupones que te ponían, los llamarían excéntricos o hasta más feo, ¿no? Porque a lo mejor no traen los tenis de marca, pero sí tienen ahorro. Ese es el cambio. Ahí es donde está el problema. Y regresamos, perdóname si me regreso un poquito, pero esto regresa a nuestras creencias. Creemos lo que tenemos y no lo que somos. Y eso nos lleva a toda esta catástrofe, Raúl. Nos lleva a esta catástrofe, nuestro deseo de mostrar el consumo a quien pues realmente no le interesa. Yo me estoy acordando de algún momento en una conferencia que nos diste hace algunos años atrás, cuando todavía tenía pelo. Nos hablaste creo que me preguntaste, Paco, ¿cuántas corbatas tienes? Y yo te dije, pues no sé, de tener 100 y cacho, no sé cuántas corbatas tengo, 200 corbatas. Y me dijo, ¿y para qué si nada más tienes un solo cuello? ¡Oh! Me dio la pedrada durísima. Y eso nos pasa, ahora sí que como se dice ahora, parece chiste, pero es anécdota, o sea, es una realidad, o sea, ¿para qué quiero 5, 6, 8, 10 pares de zapatos? ¿No? Yo creo que, no sé, ahí podríamos entrar en una discusión muy severa, muy fuerte, pero es parte de todo esto, ¿no? Es parte de todo eso. Así es, Paco. Lamentablemente vivimos en una sociedad de consumo y pues se han tenido discusiones muy profundas, muy acaloradas, inclusive con economistas que dicen es que no puedes dejar de consumir porque entonces el país se cae. Sí, estamos de acuerdo, somos una sociedad consumista, pero hay una gran diferencia entre tener 10 pares de zapatos y tener 3. Y esa diferencia nos la mostró de manera inclemente un virus invisible a la vista que nos metió a nuestra casa y gente que tenía 10 pares de zapatos anduvo 1 año y medio en chanclas. ¿Para qué quieres 10 pares de zapatos si estás descalzo en tu casa, ¿no? Así es. Algunos sí nos poníamos corbata, pero a lo mejor andábamos en bermudas porque no se ve hacia abajo, ¿no? Entonces, no necesitas tanta ropa. La pandemia nos indicó, nos mostró qué es exactamente en lo que tienes que dejar de consumir y qué es lo que tienes que empezar a comprar. ¿Cuánta gente con un seguro de gastos médicos y cuánta sin seguro de gastos médicos, pero con el closet atiborrado de ropa? Con un coche nuevo estacionado en el estacionamiento, parado, 1 año, pagándolo, porque no lo usa. ¿Para qué lo compras? Ese es el problema. Creo que la pandemia tiene su lado bueno. Digo, no es que nos haya venido como anillo al dedo, ¿no? Como dijera el clásico. Pero sí dejó ver esa situación del consumo y en qué tenemos que empezar a gastar. Y es una prioridad, Raúl. Disculpen ustedes la necesidad del show de los seguros de hablar de esto, pero es una necesidad, porque quisiéramos que
todos pudiésemos tener un ahorro. Y créanme que de esto no va a sacar ningún beneficio don Raúl, ni siquiera yo, pero sí el beneficio de tener un México mejor, donde podamos vivir, donde la pobreza pues no se va a terminar, ni va a ser abatida, ni etcétera, etcétera, pero sí de forma individual podremos tener un futuro un poco más promisorio, Raúl. Así es, Paco. Esta mañana escuchaba las declaraciones del presidente que decía que, bueno, ya se están pagando las pensiones a las personas de 65 años. Y visitamos a una persona que es cliente de nosotros. Ellos viven en España, se fueron hace 2 años a vivir a España. Y vinieron a México, estábamos viendo sus coberturas médicas, etcétera. Y nos decía, mis papás y mis suegros viven de sus rentas, no necesitan la pensión que les da el gobierno, pero como esa pensión es universal, entonces se le entrega a todos los que tienen la dicha de cumplir 65 años, aunque vivan en Interlomas, aunque vivan en la zona más cara de este país y no necesiten esa pensión. Ese es el problema, que tienes un derecho que no necesitas ejercer, pero solamente porque tienes esa parte de la edad, pues te haces asiduo a que el Estado te financie. Y nos cuesta a todos, Paco. El impuesto del 30 o 35% que pagas de ISR, el 16% que pagas de IVA, el 3% que pagas de IEPS, están dirigidos a pagarle una pensión a una persona que no la necesita. Y entonces, bueno, tenemos una sociedad desigual, clasista, discriminatoria, aspiracionista, fifí, o como le quieras poner, ¿no? Fifí. Pero el problema está centrado en esa disparidad. Y bueno, pues sí, hay que hacer una reflexión profunda, porque lo que viene a continuación, después de el próximo año, cuando veamos la realidad de los primeros jubilados por Afore, va a ser tan desastroso que o cambian su forma de pensar los jóvenes o van a vivir una vida todavía peor que la que pudieron haber vivido sus ancestros, ¿no? Es terrible el panorama, sobre todo por las cifras que platicábamos aquí en un principio, que nos indican que este destino nos está alcanzando, ¿no? Que este destino nos está llevando a vivir algo pues muy difícil. Manda saluditos Eric Villalba, de que manda saludos Eric, le mandamos un abrazo a Eric, y también Carlos Gerardo nos dice, wow, ¿hay algún libro que me recomienden sobre el tema? Pues sí, hay varios libros, algunos de ellos, no tengo ahorita los títulos, pero son libros que hablan exactamente del problema del ahorro. Hay libros editados por la propia Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Hay libros también que vende la Conducef, en donde se habla de estos temas del ahorro. Y bueno, pues sí habría que acercarse a estas autoridades para buscar en su acervo qué libros se pueden comprar, ¿no? Pero fundamentalmente, aun cuando no tengas acceso a un libro, ahorra. Esa es la solución. Así es, ahorra. Y hablando de esta parte del ahorro, Raúl, está bien que ahorremos en el Afore. Como que estamos viendo que el Afore no es el santo grial, ¿verdad? Como que nos estamos dando cuenta que no es por ahí el asunto. Un programa, un plan personal de retiro, un seguro de vida con ahorro y tantas otras formas que hay de hacerlo, están en contra, uno se pone en contra del otro, los podemos llevar juntos. ¿Cómo será ahí la sugerencia, Raúl? Sí, bueno, fundamentalmente, Paco, habría que considerar que para jubilarse se necesita una estrategia, no una Afore. Exacto. Para jubilarse se necesita una estrategia, exacto, no un seguro. ¿Qué es la estrategia? Es diversificar la forma de fondear la pensión a través de los instrumentos a los que tengo derecho, porque la Afore no es un contrato que tú quieras o no comprar, es un derecho que tienes en el momento que formas parte del régimen obligatorio, del Seguro Social o del ISSSTE. Nada más por el hecho de ser un trabajador formal
tienes derecho a una Afore. Así es de que la Afore es un derecho, tú la puedes convertir en una estrategia mejor si haces aportaciones voluntarias a la subcuenta que tiene estas cuentas individuales. Pero el que apuesta todo a una sola estrategia, si esa estrategia resulta perdedora, hemos visto minusvalías importantes durante algunos años. El que solamente tiene esa estrategia no la va a librar. Para eso necesita algo adicional. ¿Y qué mejor que un programa que garantice un capital? Porque la Afore lo único que te permite es especular, es construir el capital con las aportaciones, pero no tienes una suma asegurada. En un seguro no hay especulación. Pagas, tienes derecho a cobrar. Dejas de pagar, pierdes ese derecho. Entonces sería una estrategia formidable, de las mejores estrategias, tomar un seguro de jubilación como los que has mencionado y mantener la estrategia de la Afore como una estrategia de construcción de capital, ¿no? Y definitivamente para todas esas personas que no tienen un Afore, que no tienen dónde ahorrar, que suponen que debajo del colchón. Bueno, hemos escuchado todo tipo de historias, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los rollos de tela? Sí. O sea, había mejor personas que buscaban invertir en los rollos de tela, ¿no? Sí. Que generaron una estrategia, ¿no? Eso habrá pasado hace cuánto, no sé, hace 8 o 10 años, ¿no? Sí. O un poquito más, tal vez, ¿no? Pero, bueno, ¿para qué les platicamos? Pero era una charada, era como decir, denme el dinero, yo se los voy a cuidar, ¿no? Un particular. Sí. Y pues la verdad, pues, ¿quién es ese cuántos? ¿Quién sabe? Pero dale el dinero, él no lo va a cuidar. No es así. Crear una estrategia donde podamos tener un dinero asegurado. Por ahí hay una frase que dice que siempre hay tiempo y hay dinero para lo que uno quiere, Raúl. Para lo que uno le interesa. Pero si esto no nos interesa, no vamos a tener ni tiempo para ahorrar, ni el dinero para disfrutarlo. Así es, Paco. Y además, ese binomio de tiempo y dinero tiene reglas muy, muy específicas. Si lo que tienes en este momento es tiempo, necesitas poco dinero. Si lo que no tienes es tiempo, vas a necesitar más dinero. El problema es que hay gente que ya no tiene tiempo y tampoco dinero. Esas personas están en estos términos totalmente muertas. Van a ser un muerto viviente que nos va a costar a toda la sociedad. Pero los jóvenes de la edad del señor productor, de la edad de 18, de 20, de 25, de 30 años, tienen ese elemento esencial, maravilloso, celestial, llamado tiempo. El dinero que te llegue, distribúyelo de alguna forma para que aproveches la premisa del tiempo, porque cuando el tiempo se acaba, como es pues mi caso, bueno, ya o tienes el dinero o ya no tienes absolutamente nada. Así es. Porque el tiempo ya, le preguntaron un día a Galileo, oiga, ¿y cuántos años tiene usted? Y él contestó, pues entre 8 y 10. Ay, ¿cómo va a ser entre 8 y 10? Sí, miren, nada más, el cabello lo tiene blanco. Dijo, sí, los años que ya pasaron, ya no los tengo. Los únicos que tengo son los que me faltan por vivir. Y esa respuesta es crucial para los jóvenes, porque el tiempo que les falta por vivir es mucho como para que lo dilapiden en el dinero que ganen comprándose cosas, ¿no? Hay que ahorrar. Ahora nos enfrentamos con esta realidad, ¿no? Qué historia esta de Galileo que nos cuentas, porque nos sitúa, nos para en una realidad que no nos queremos dar cuenta. Porque yo recuerdo que fui a ver a un cliente, les voy a contar a nuestros amigos rápido aquí una anécdota. Fui a ver a un cliente por allá no me acuerdo la colonia en Interlomas, ya sabrán, ¿no? Ahora sí que como muy fifí el asunto, ¿no? Un ejecutivo de una casa distribuidora de
de cosas. No quiero decir el nombre porque pues, no sé cómo nos va a ir con el Costco, pero bueno, la cosa está en que él se dedicaba allí era un ejecutivo de la tienda y hablamos acerca de su ahorro para el retiro, de su seguro de vida, etcétera, etcétera, y se me quedó viendo. Yo me acuerdo que era muy agradable, muy ahora sí que como se dice, ¿no? Muy carita el chavo, muy arreglado, muy guapetón, y y se me quedó viendo en ese, como que no, lo noté no convencido. Y entonces le pregunté, como que te convence a ti más comprarte un Mini Cooper, ¿no? Como que te convence a ti más comprarte un Mustafa. como que sí, eso es lo que quiero. Y quiero comprarme mi departamento. Y tenemos esas necesidades, en las que les llamamos necesidad, que si es una necesidad donde vivir, ¿no? Si es una necesidad. Pero como tú bien dijiste, distribuirlo. No sé cuánto cueste un Mini Cooper ahorita, pero quizá podamos comprarnos un coche de una gama menor para poder destinar un ahorro que me va a dar una vida superior, Raúl. Así es. Cuando las personas visualizan al Mini Cooper en el ahorro, entonces van a poder disfrutarlo cuando se jubilen. Cuando identifican al Mini Cooper en la juventud, entonces cuando se jubilen van a tener que andar en metro. Qué reflexión, porque, bueno, la idea es hablar de la situación de la Afore, pero la Afore nos lleva a esta realidad, Raúl. La Afore nos lleva a pensar en esta realidad que hoy es tan cierta como este momento que estamos viviendo. ¿Qué pasaría si tuviese que retirarme hoy? Hemos hecho algunos análisis con algunos de nuestros clientes y vemos que para tener un retiro digno hay que ahorrar el 100% de lo que estamos ganando, Raúl. Sí. Es lo que decíamos hace un momento. O tienes tiempo y dinero, o tienes nada más tiempo y tienes poco dinero, o tienes mucho dinero y ya no tienes tiempo. Pero cuando ya no tienes ni tiempo ni dinero, todo lo que llega a tu economía lo tienes que meter al ahorro para que entonces ese ahorro te produzca lo mínimo indispensable por los años que te falten antes de partir, a partir de la fecha en que te jubiles. Entonces, es muy importante entender ese binomio, Paco. Tienes tiempo y empiezas a tener dinero, tienes la fórmula perfecta. El tiempo empieza a reducirse, entonces el dinero que necesitas va a ser mayor. El tiempo ya es mínimo, pues todo lo que te llegue lo tienes que meter al ahorro, porque si no, pues sí, busca quien te ayude cuando llegues a los 65, a los 70 años, a comprar tus medicinas. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Le mandamos un saludito a Víctor Santana, que nos está viendo por aquí por el Facebook Live. También le mandamos un abrazo y agradecemos mucho. Raúl, pues esto nos lleva a pensar en la realidad. Vemos que el Afore, como dijimos hace ratito, no es el santo grial. Pero sin Afore ni tendremos siquiera la oportunidad de tener un fondo, aunque sea mínimo. Ya ni siquiera de los 9,000 pesos, olvídate de los 9,000 pesos, de 2, 3,000 pesos, ni siquiera eso vamos a tener. Es indispensable, es urgente, es apremiante que busquemos tener un ahorro a través de la Afore, a través de un seguro de vida, a través de un seguro de retiro, a través de lo que ustedes gusten, pero es indispensable que lo busquemos. Si ustedes tienen un esquema, una estrategia como la que dijo el maestro Raúl, pues qué padrísimo que tengamos esa estrategia, pero si no, es momento de construirla. Nunca es demasiado tarde, aunque nos falte poco tiempo. No sé si hay alguna persona que tenga la edad que yo tengo, que tengo 52 años, y entonces pues diga, no, pues sí le voy a meter, pero pues ahora cuánto voy a necesitar. Pues lo que sea, ¿no? Pues lo que sea, pero porque eso lo que sea va a ser mejor que no tener nada, ¿no? Por ahí dicen 100% de algo, que el 100% de nada es mejor. Y entonces se puede construir. Si ustedes no tienen una Afore, si ustedes buscan construir una estrategia, don Raúl, yo o su agente de su preferencia pueden ir con él para que les haga una estrategia, una propuesta de un seguro de ahorro, de un seguro de retiro, de un seguro de vida, aprovechando los beneficios fiscales, cosa que hemos platicado aquí y nos dará mucho gusto a don Raúl o a mí poder ayudarles, o desde luego a la gente de su preferencia, pero vayan con un agente.
Así es, Paco. Es muy importante asesorarse en esta materia. Tenemos 24 años con Afore y hay jóvenes que no saben lo que es una Afore. El menor de mis hijos se tituló hace unas semana y media, recibió su título. Y cuando le pregunta a la generación, oye, ¿cuánto tienes en tu Afore? No tienen ni idea de qué es una Afore. Dices, bueno, no puede ser que los programas académicos universitarios no incluyan esta materia, no incluyan estos temas cuando estás sacando a jóvenes profesionistas a empezar a ganarse el pan, o al PRI, o al que quiera, ¿no? Pero el tema es que nos falta una cultura en casa, en la academia, en la chamba, en el trabajo, en todos los ambientes nos falta mucha cultura de previsión y qué mejor que pues ir con su agente de seguros para que los asesore, ¿no? Sí, definitivamente, y hay planes para todos, ya los hemos platicado aquí, tenemos un podcast exclusivo de hablar de los programas, de cómo es uno, cómo es otro, y pues si no, pues mándenos un mensajito, mándenos un correíto, estaremos siempre a su disposición para ayudarles y servirle. Bueno, por si alguno tiene alguna duda, ¿qué significa Afore? Sí. La Afore es la administradora, así es muy sencillo, de fondos, porque es la FO, ¿no? Administradora de fondos para el retiro. O sea, eso es lo que significa la Afore, ¿no? Ya hay otras que se llaman CIEFORES y toda la cosa, que son las que administran esos fondos, ¿no? Pero pero es bien importante que conozcamos las oportunidades que tenemos. Los jóvenes no dejen pasar la oportunidad extraordinaria de su juventud, de su belleza, de su brillo, de su brío, de su fuerza, de sus capacidades para poder tener un ahorro, tener una vejez digna. Y los que no tenemos esa bendición, como podríamos llamarle, pues echémosle ganas. Busquemos, hagamos una estrategia, siempre habrá algo que podrá mejorar el futuro que nos espera, Raúl. Así es, Paco. Si tienes juventud, pues tienes el tesoro más grande que nosotros añoramos ya. Y si tienes dinero y no tienes juventud, pues también tienes un buen tesoro. Pero es preferible tener juventud. Cuando combinas las dos cosas, estás en el otro planeta, estás en otra galaxia totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues sí, hay que trabajar por ello. Bueno, pues a todos nuestros amigos jóvenes les invitamos a que busquen, a que hagan una estrategia, no dejen de ir la oportunidad de bien, insistimos, y pues bueno, para eso estamos aquí, don Raúl o este servidor, nos dará muchísimo gusto poder ayudarles, y pues nos hemos sentido muy contentos de tener este Facebook Live que está llegando a su fin, y por ahí vimos a Víctor que también nos manda saludos, pues un abrazo, y pues les invitamos a que compartan el programa, que lo compartan, si les sirve, pues presentárselo inclusive a sus clientes, ¿no? Que digan, miren lo que dijeron estos locos. Sí, nos hemos esmerado en decir cosas que se puedan comprender. Bueno, pues es un placer siempre tenerlos con nosotros. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, sus quejas, sus etcétera, etcétera, etcétera. Y pues será para nosotros siempre un placer, insisto. Don Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Gracias a la audiencia. Gracias a las personas que nos hicieron favor de enviarnos saludos y mensajes. Y pues seguimos aquí al pie del cañón, tratando de llevar algo de información para toda la población. Salió un verso sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Y todo eso totalmente gratuito. Gratuito. Así es. Totalmente gratis, ¿no? Pero Así pues nos esmeraremos en hacer nuestro mejor esfuerzo. Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo, querido Paco, un abrazo al productor y un abrazo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Por favor, viene la tercera oleada. Ya está decretada. Por favor, ahora sí que pongamos, ¿no? Pongámonos qué barbaridad. Pongámonos nuestro cubrebocas. Usemos nuestro gel, etcétera, etcétera. Y pues insistimos en el abrazo, en los saludos. Aquí el productor, don Roy y yo, les mandamos un abrazo con todo cariño. Nos vemos en el próximo show de los seguros. Raúl, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco. Gracias. Luego. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye.